Buenas tardes, estamos en el primer congreso online festejando los 30 años del Club Quilmes. El congreso es Ciencias del Movimiento Humano. Y hoy nos acompaña Romina Casado, en este momento, en esta charla, siendo las 2:30 de la tarde, acá en Mar del Plata. Tenemos a Romina Casado. Trabaja hace 16 años en discapacidad y hace 10 en el INAREPS. Romina de 2016 es docente del nivel terciario y de 2014 cursa la licenciatura en Educación Física de FAST. Por si eso fuera poco, es madre de 3 pequeños, tiene marido y también tiene perro. Así que, Romy, bienvenida a este espacio, gracias por estar. Y bueno, lo que necesites, yo voy a estar detrás a tu disposición. Muchas gracias, Santiago, muchas gracias. Bueno, para empezar quería agradecer al Quilmes por esta oportunidad, viabilizado por Sergio Córdoba, no quería dejar de agradecérselo, que fue él el quien propuso que estuviera compartiendo este rato acá con ustedes. Agradecer a la PEF y bueno, agradecer a Santiago y a Mariano que están ahí del otro lado dando apoyo. Espero que esto que tengo para compartir hoy sirva para poder dialogar después y hacernos pensar un poco. Ir después de la charla de domingo, de grosos como Pablo y José, la verdad que es toda una responsabilidad y un orgullo, así que espero poder estar a la altura de este congreso, que me parece maravilloso que se dé en Mar del Plata y en esta situación pandémica. Bueno, voy a compartirles una presentación que espero a ver si se ve. Creo que ahí se ve. A ver, bien. Bueno, yo estoy acá en representación del INAREPS y quería contarles un poco de qué se trataba el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísico del Sur, siendo el único hospital de rehabilitación que tenemos en el país. Está ahí donde ven, en la ruta 88, esquina Vertis, es todo esto que ven acá. Siendo el único hospital de rehabilitación, a veces no es tan conocido, por eso está bueno darlo a conocer. Vos podés atenderte ahí si tenés obra social y si no la tenés también. Y es referente nacional, así que por ahí tenemos pacientes o personas que hacen su tratamiento de rehabilitación ahí de Jujuy, de Salta, de Tierra del Fuego, de Mar del Plata, de la zona, de todos lados. Así que bueno, eso está bueno que lo sepan. Santi, si no se ve, avísame, pero creo que se ve bien. Ahí les pusimos la cantidad de metros que tiene, son 8.500 metros cuadrados que tiene toda esa mole que vieron ahí. Somos cerca de 300 personas trabajando en ese lugar. Y para que vean que solamente a título informativo, se dan alrededor de 185.000 prestaciones por año. O sea que la gente que pasa es un montón. Y pues ahí hay educadores físicos, profes de educación física. Teniendo en cuenta el cambio epidemiológico que hay, porque esto surge, este hospital nace, este instituto nace en la década del 50 para resolver secuela de poliomielitis, otra pandemia como la que estamos viviendo ahora. Surge en aquel momento la poliomielitis, que es una enfermedad que ataca a niños, que atacaba el sistema nervioso y el sistema muscular a grandes rasgos y hacía que generaba una discapacidad del orden motriz. Surge con eso, empieza a llamarse Serenil, que es Centro de Rehabilitación para Niños Lisiados, y con el cambio epidemiológico que surge a partir de la cantidad de secuelas de ACV, de traumatismo de cráneos, de accidentes de tránsito. Bueno, con todas esas cuestiones de la vida moderna, cambia la atención y se empieza a atender todo tipo de secuela. De distinta etiología, como dice acá, ACV, lesión medular, traumatismo de cráneo, las enfermedades congénitas, síndromes, esclerosis, bueno, todo lo que ustedes pueden ver, y después, más adelante se agrega las patologías viscerales, que el hospital en este momento solo atiende patologías que tienen que ver con las cardiopatías y con los pulmones, patologías pulmonares. En todo este recorrido de estos años, la discapacidad ha pasado por varios paradigmas hasta llegar al que hoy intentamos sostener, que es el de la inclusión. Entonces, en su momento la discapacidad estuvo parada desde la exclusión,
en donde no se integraba a las personas con discapacidad de ninguna manera, estamos hablando de épocas medievales, pasa a un paradigma de segregación en donde un poco se les presta atención, pero están allá, están lejos, es como una muralla. Es como decía, si alguno lee contemporáneo a mí, ha leído Mafalda y el personaje de Susanita decía, ay, me da tanta impresión que no los puedo ni ver. Y pasó eso, no los podían ni ver. Y eso ni ver hace que no los visibilicemos y por lo tanto que no los incluyamos, ¿no? Que no se los tenga en cuenta como sujetos de derecho. Después pasamos a una integración en donde intentamos darles un lugar en la sociedad, pero sin embargo los tenemos apartados aún. Y creo que hoy conviven estos dos paradigmas un poco, porque sería utópico y hasta casi injusto decir que estamos en un paradigma de inclusión. Así que estamos tratando de que este paradigma de inclusión se convierta en una convivencia, en donde no tengamos que seguir pensando en que tenemos que hacer cuestiones que no dejen afuera a personas con discapacidad. Deberíamos todos poder ir, por ejemplo, al banco y no tener que pensar qué hago con mi abuela si no hay una rampa, cómo ingreso con mi abuela que está en silla de ruedas si no hay una rampa. Tener que chequear esas cosas antes, o tomar un café y el tener que elegir, no poder ir a cualquiera porque no cualquiera tiene una rampa para ingresar, mínimo, básico. Después, ni les digo, el baño adaptado o la puerta por donde pasar la silla de ruedas en caso de tenerla. Así que bueno, creo que en este momento estamos acá, ¿no? En un pase de integración e inclusión, y bueno, más adelante íbamos a hablar de la escuela, pero bueno, yo quería contarles bien de dónde venía y a quién representaba en esto de la discapacidad, porque tengo un sesgo, yo de la escuela mucho no puedo hablar porque no trabajo en escuela, entonces también sería injusto que yo de cátedra o quisiera hablar de la escuela. Volviendo, el instituto, INAREP, se organiza de esta manera. Recreación y Deportes es el servicio que congrega a los profes de educación física y que está dentro del departamento de rehabilitación y que comparte el trabajo codo a codo en el mismo lugar, en el mismo gimnasio, en la misma pileta, con terapia física, con terapia ocupacional, con psicología, con fonoaudiología, y acá queda afuera servicio social, porque pertenece a otro departamento, pero es la mano derecha de todo el equipo, es quien viene a plantear cómo se encuentra socialmente, económicamente, cuáles son las dificultades que tiene esa persona que llega a ser tratada por todo este equipo. Y en este sentido, trabajamos de manera interdisciplinaria. Y yo quería ahí ponerles que Stolkiner habla de que los equipos interdisciplinarios se constituyen por distintas profesiones, como les dije ahí, y que sí o sí implica la renuncia, implica reconocer que estamos incompletos, implica que mi disciplina no va a completar lo que esa persona viene a buscar a ese lugar en ese momento. Sí o sí necesito del otro. Y ese otro no es de mi disciplina, entonces hace que las incumbencias estén totalmente claras, que en muchos lugares, sobre todo con kinesiología, no es que se junten ni se confundan, pero si uno no tiene claro el objetivo, puede pensar que kinesiología está haciendo algo que le compete a educación física o al revés. Entonces eso hace que nosotros tengamos que renunciar a un montón de cosas, ¿sí? Implica eso, la incompletud. Y con la idea de poder trabajar o de pensar en una utopía de transdisciplina, en esto de poder saber qué hace la otra disciplina, pero no para meterme o pisarla como podría creerse, sino para trabajar en conjunto, sino para que el objetivo sea claro, sea uno, y entre todos podamos llegar, ¿sí? Despojándonos de la soberbia de que lo que hago yo no sabe más nadie que yo para hacerlo. Es cierto que la disciplina, quien la tiene, la ejerce, pero también es cierto que si yo no conozco de otra disciplina, puedo ir en contra de lo que está haciendo mi compañero. Y eso, en definitiva, es lo que hace que la persona no llegue al objetivo. Podrían ser miles, digo, en un equipo interdisciplinario, si hay una persona que tiene una ACV y todo el equipo se propone mejorarle las funciones que en su momento perdió, bueno, si yo no sé que fonoaudiología está trabajando su trastorno deglutorio
y en la pileta lo hago trabajar crawl con la cabeza metida en el agua, probablemente esté en contra de lo que esté trabajando fonoaudiología. Yo podría trabajar fortalecimiento muscular y movilidad articular general sin tener que meterle la cabeza dentro del agua, para evitar que él se pase un momento de ahogo, que es lo que está trabajando fonoaudiología. Y en eso la transdisciplina creo que es un concepto superador. ¿Y cómo trabajamos en este lugar? ¿Cómo se incluye el profe de educación física? ¿Qué rol tiene el profe de educación física en un equipo interdisciplinario donde todos un poco trabajamos codo a codo? Trabajamos en el concepto de línea de cuidado, que es este que les presentamos acá, en donde un sujeto tiene un evento en la comunidad, sea una ACV, sea un accidente, haya nacido un niño con alguna discapacidad, con parálisis cerebral, que ahora es encefalopatía crónica no evolutiva, para no hablar de parálisis, ingresa en la unidad de terapia intensiva, de cuidados intensivos, si así lo requiere, y una vez que se establecen las cuestiones clínicas básicas para estar listo para la rehabilitación, ingresa al proceso de rehabilitación, en donde ahí participa el profe de educación física, como les decía, con la idea de una inclusión a derechos. Y esta inclusión a derechos es la inclusión social, la plena, la inclusión laboral, la inclusión educativa, la inclusión deportiva. Y cuando hablamos de deportiva, nosotros no solamente hablamos de deporte competitivo, sino la inclusión en un espacio en donde pueda hacer ejercicio físico de manera frecuente, con el fin de mantener la condición física, como hacemos todos aquellos que no hacemos un deporte a niveles de alto rendimiento, a niveles competitivos. Así que bueno, en este concepto es donde plantea el instituto trabajar y en donde se involucra el profe de educación física. Estamos como casi saliendo de esta flecha, entramos en el proceso de rehabilitación, colaboramos con todos los objetivos y todo lo que puede colaborar desde la disciplina, pero también tenemos convenios con el afuera, porque estar dentro del instituto parecería ser una burbuja, ahí las puertas entran todos, hay rampa, todos tienen una discapacidad, pero el desafío es que el afuera no haga que me sienta tan diferente, porque adentro soy uno más, adentro del instituto, pero afuera soy el que tiene la discapacidad. Entonces, educación física trabaja mucho con los polideportivos, con aquello que requiera, para poder, no es educar la palabra, sino para poder mitigar o poder sacar algunos miedos, que a veces el miedo hace, no saber genera miedo y hace que uno no lo pueda atender, y ahí es donde volvemos a la segregación y le decimos, no, mirá, acá no podés trabajar, no podés venir a hacer actividad física porque yo no estoy preparado, y a veces ampliar la mirada hace que podamos ver en el otro un sujeto que con las dificultades que tenga pueda participar de la clase de educación física donde vos la estés dando de cualquier manera, adaptando esa clase a las posibilidades que tiene, no a las dificultades. Si yo me quedo parado solo en lo que no puede hacer, y seguramente no va a poder participar. Pero bueno, por eso la idea de hacer convenios con todas las piletas, por ejemplo, para que podamos tener una inclusión directa, o sea, termina el proceso de rehabilitación, tiene el alta porque cumplió con los objetivos y está listo para rehabilitar, habilitar nuevamente esa comunidad de donde vino. Y él quiere ir a la pileta que iba antes, ¿y por qué no? ¿Por qué no va a poder? Porque tiene una silla de ruedas. Entonces, en ese sentido, creo que por eso decía que la inclusión es un poco utópica y hasta injusta, porque me parece que no todas las piletas están preparadas para recibir una persona en silla de ruedas. Básico, digo, qué lástima, qué pena que tenga que ir a una especializada. ¿Por qué? Si ponerle una rampa a la pileta no resulta tan difícil, si la pensás cuando la vas a hacer. Ahora, si ya está hecha, claro, es más complicado, ¿no? Y en ese sentido, el profe de educación física trabaja dentro del servicio de salud, por lo menos en el INAREP, que es lo que tratamos de defender a capa y espada, que somos parte del servicio de salud. ¿Qué es un servicio de salud? Es fundamental en todas las etapas del ciclo de la vida y durante todas las fases de atención, aguda, subaguda y prolongada. Nosotros no intervenimos en una etapa aguda, en donde él está internado en un hospital impersonal, por ejemplo, pero sí podemos intervenir en esta subaguda, que es donde participa el INAREP, y por supuesto en esa etapa prolongada, en donde sí tenemos herramientas para que la vida de ese sujeto continúe con una línea saludable.
Es un conjunto de intervenciones que son necesarios cuando una persona experimenta limitaciones en su vida cotidiana, o sea, ahí otra vez interviene el equipo de salud, y ahí otra vez el profe de educación física tiene herramientas para que esa persona atraviese esas limitaciones con la mejor calidad de vida posible, y mejora sin duda el funcionamiento para mitigar la discapacidad, ¿sí? A veces muchas patologías son eso, la patología es el diagnóstico funcional. Pues bueno, tiene una lesión medular de la cintura para abajo, no puede mover las piernas, pero lo discapacita mucho más el contexto, lo arquitectónico, lo actitudinal de quienes lo rodean, que la propia discapacidad, ¿se entiende? Entonces, en ese sentido creo que como educadores físicos tenemos un rol fundamental para mitigar eso de la discapacidad, ¿no? Ahora, en este instituto, el profe de educación física pertenece al servicio de recreación y deportes, así es como le llamamos. Atiende a personas internadas y ambulatorias. El hospital tiene internación domiciliaria e institucional. Nosotros en la domiciliaria no participamos, no vamos hasta la casa, que sería un proyecto que lo estamos pensando, que estaría bueno, porque aquel que puede estar internado en su domicilio, con los beneficios que eso tiene, estar rodeado de la gente que uno ama, estaría bueno participar, pero bueno, como también participa la escuela cuando un nene está internado, la maestra va a la escuela. Lo que no va es el profe de educación física. Entonces, en esto creo que todavía tenemos que seguir avanzando y pensando, ¿no? Bueno, y atendemos a pacientes ambulatorios, que son quienes vienen a hacer un tratamiento y se van. Y en el servicio nuestro atendemos a estos pacientes ambulatorios de manera individual, de manera simultánea, que son hasta 5 personas, y de manera grupal, que pudimos establecer hasta 12, 15. A veces la situación nos desborda y eso es una realidad, pero bueno, tratamos de tener un límite de 15 personas. Los atendemos en el gimnasio y la pileta. La pileta es la que ven ahí. La pileta es la única Mar del Plata que tiene 4 accesos. Tiene una rampa, que es la que ven acá. Tiene una silla mecánica, tiene una plataforma que vos entrás con la silla y bajás, es una silla anfibia. Y tiene acá, que no se ve en la foto, una escalera con doble baranda. O sea que no todo el mundo entra en una silla que lo entra solito. Aquel lesionado medular, aquella persona que está en silla de ruedas, que puede de su silla bajar al suelo y del suelo a la pileta, pues lo hace, bienvenido, no es necesario utilizar esa adaptación. Así que, bueno, si todas las piletas de Mar del Plata contaran con este tipo de accesibilidad, no tendríamos que hablar de inclusión, estaríamos hablando de una convivencia plena con cualquier sujeto que quiere ir a hacer natación, por ejemplo. Nosotros atendemos a personas con secuela de todo lo que están viendo ahí, ACV, accidente cerebrovascular, secuelas de patologías cardiovasculares, EPOC, que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esto generalmente se da en personas fumadoras o exfumadoras o personas asmáticas. Lesiones medulares, encefalopatías crónicas no evolutivas, atendemos tanto a niños como a adultos, y tenemos un objetivo general, que es mediante la reeducación del cuerpo participar en el proceso de rehabilitación de la persona con discapacidad a partir de la consecución de objetivos propios de la educación física. Fíjense que si no digo propios de la educación física y digo propios de kinesiología, creo que todos estamos en el mismo objetivo, que es participar con nuestro saber en la reeducación de ese nuevo cuerpo, es conocer ese nuevo cuerpo, querer ese nuevo cuerpo, por lo tanto respetar ese nuevo cuerpo con objetivos propios nuestros de la educación física. Y como objetivos específicos, tenemos un montón, pero bueno, yo quise poner algunos ahí como para que ustedes pudieran entender el rol del profe de educación física en un equipo interdisciplinario de este tamaño, que es consultar la historia clínica. Nosotros accedemos a la historia clínica y sabemos cuál es su diagnóstico, si necesitamos. No es lo mismo que tenga una cardiopatía que no la tenga, no es lo mismo que tenga una lesión en la piel a que no la tenga, en función de qué ejercicio le voy a plantear. No es lo mismo que tenga una distrofia muscular y que si yo sé que la tiene, hay ejercicios que no va a poder hacer porque dañan fibra muscular, los excéntricos, por ejemplo, o que se fatiga mucho más, entonces tengo que respetar su tiempo de descanso. Todo eso hace que yo mejore la intervención, que mejore mi planificación.
Evaluar los intereses que tiene desde el campo disciplinar. Si la persona no quiere meterse a la pileta y el médico dijo que lo mejor era meterlo a la pileta, pues lo vamos a discutir y vamos a tratar de proponerle algo que sí quiera hacer, porque lo importante es que lo disfrute, que de esta actividad física le genere placer, bienestar, si no, deja de ser saludable. Evaluar potencialidades para las actividades individuales o grupales. Hay gente que no está preparada en determinado momento para trabajar con otros, y a veces sí, lo mejor que puede pasarle es que esté con otros, viviendo lo mismo que está viviendo, y ahí se genera como una empatía, en donde nadie mejor que una persona con discapacidad sabe lo que está sufriendo. Entonces, entre ellos son muy colaborativos, entre el grupo se trata en un inicio de poner los grupos en función de las patologías, pero a veces, bueno, hay otras variables que son los horarios con otras terapias, gente que trabaja igual, pero tiene que ir a trabajar y está haciendo un tratamiento de rehabilitación, el transporte, que a veces no está a disposición de uno, y ahí otra vez con la inclusión. El transporte es quien debería de mi obra social estar a mi disposición para llevarme y traerme, pero no, sin embargo, tengo que esperar a veces 2, 3 horas que me vengan a buscar. Bueno, eso sí resulta muy injusto, pero es lo que pasa también. Diseñar el tratamiento en función del campo disciplinar, lograr la atención en un enfoque interdisciplinario, y esto es participar en un equipo interdisciplinario y tener este intercambio de opiniones. No es que estamos ahí dentro de ese equipo porque somos los que atendemos en la pileta, porque con nosotros juegan, porque, bueno, se divierten. Tenemos objetivos reales, los discutimos con las otras disciplinas y siempre vamos a buscar el bien común, el objetivo general. Y si, por supuesto, que tratamos de que se divierta, y a veces resulta ser que con el profe de educación física es con quien realmente disfruta de la actividad, y las otras las hace porque las tiene que hacer. Entonces, un poco ahí es donde yo rescato la cantidad de herramientas que tenemos para hacer que la persona que tenemos adelante disfrute, que a veces otra disciplina no la tiene, y ahí es donde aparece el juego como herramienta. Muchas veces se propone el juego por sí mismo, sobre todo con los nenes, pero dentro de un equipo interdisciplinario el contexto es fundamental. Entonces, en el contexto del hospital, el juego es juego como herramienta para poder llegar al objetivo de que nos propusimos, que logre autonomía en el medio acuático. Bueno, con una discapacidad, bueno, con todas estas adaptaciones, bueno, ¿cómo lo hacemos? Y muchas veces el juego está súper atravesado en todas las propuestas. Y les puse una ahí que es propiciar herramientas para la inclusión en la comunidad respecto al ejercicio físico y el deporte. En este sentido, los convenios, en este sentido, trabajar para que la persona, una vez que está dado de alta, no siente que está abandonado, porque si no, algo mal hicimos. Si la persona no se quiere ir del instituto porque ahí se siente bien y afuera no se siente incluido, algo mal hicimos. Hicimos algo mal como equipo interdisciplinario, que lo apañamos, usamos el asistencialismo como transversalidad y no está bueno, y también hicimos algo mal como comunidad, que no podemos rebienvenir a ese sujeto que hoy tiene una limitación psicomotriz, por ejemplo. Y como, bueno, este congreso acá en el Quilmes, el profesorado de educación física nos prepara para trabajar en la escuela. En función de eso quería hacer esta segunda parte, digo, pensar en la escuela, en qué hacemos como docentes para que esa escuela sea inclusiva, ¿no? Hoy a la mañana lo decía Domínguez Vázquez Sánchez, si todo lo que trabajamos en la escuela de verdad les sirve para la vida. Digo, la escuela está preparada para recibir y para ser parte de la escuela, y que ese sujeto tenga derecho a ese saber que tienen todos los docentes, ¿está preparada? O a veces al nene hay que decirle que pierda su grupo de pertenencia porque tiene una silla de ruedas y el grado que va a pasar es a la mañana y no tenemos ascensor y no pusimos adaptaciones y nadie lo va a subir, entonces hacemos que quede en el turno tarde y no pase al turno mañana con los compañeros porque el turno mañana está arriba. En vez de decir, ese grado lo pasamos abajo, no tenemos posibilidad de poner un ascensor porque puede pasar, porque las barreras arquitectónicas son justamente eso, barreras, y si nadie las pensó antes, están. Pero poder abrir la cabeza para pensar que ese nene tiene que estar
incluido, tiene que ser parte, no tiene que perder su grupo de pertenencia para continuar con la escolaridad. ¿Qué hicimos? Si la escuela no es solamente que aprenda matemática, que aprenda sociales, lengua o que participe de la clase de educación física. Y con eso otro, ¿participa de la clase de educación física? ¿O todo el tiempo está con el silbato o siendo el árbitro o preparando un trabajito práctico teórico? También sería injusto que yo generalice, sobre todo porque tengo mi sesgo y no estoy en la escuela, pero puedo dar fe que muchos de los niños que entran al instituto de rehabilitación no participan de la clase de educación física. Y eso no es hablar mal del docente en educación física, eso es decir, pucha, creo que no lo sabe, creo que no sabe todo lo que puede hacer este nene a pesar de su dificultad, a pesar de su discapacidad. Entonces la escuela inclusiva propone, que esto lo dice el diseño curricular de primaria, al reconocer y aceptar y naturalizar la diversidad, los docentes y alumnos la pueden valorar en toda su dimensión. Así la diversidad deja de ser un problema para convertirse en un desafío, una oportunidad para enriquecer las prácticas de enseñanza y aprendizaje. Y vaya si es desafío, porque es esto, es qué le propongo, es qué tengo como escuela, es la escuela la que se adapta a ese nene, no es ese nene que le estamos pidiendo por favor que se adapte a lo que tenemos. Es la propuesta que tengo que tiene que estar adaptada a aquellas personas que tengan una dificultad y que no puedan cumplir con la propuesta como la mayoría. Porque también es cierto que en una escuela común la mayoría no tiene discapacidad y 2 o 3, 4 o 5 sí la tienen. Entonces, ¿qué puedo hacer como docente para que ese chico participe de mi clase y no tenga que quedarse afuera todo el tiempo, esperando a ver qué le puedo dar? O mirar cómo los demás se divierten y él no, por estar en una silla de ruedas, por tener un andador, por tener dificultades en el equilibrio, no sé, miles de cosas pueden pasar. Y en ese sentido, otra vez, en la escuela no tenemos opción. Hay un marco jurídico que nos obliga, entre comillas, a atender a una persona con discapacidad, a ofrecerle, a asegurarle el derecho a la educación, en este caso la educación física. Yo ahí se las puse, que no es para extendernos en eso, pero sí poder hablar de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que hace que se convierta en ley, ¿sí? Que tenga fuerza de ley esta Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y para destacar de esta convención, o sea, de este listado de derechos, es que fue hecho por personas con discapacidad y personas que no la tienen, y que ellos decidieron nominarse así, personas con discapacidad. No es discapacitado, no es persona especial, no es capacidades diferentes. Bueno, ya lo hemos hablado, pero han escuchado a una docente que tiene una discapacidad que dice que especiales son las pizzas y que capacidades diferentes tienen un vaso y un balde. Entonces, ellos mismos eligen denominarse persona con discapacidad, anteponiendo persona. Esto del sujeto de derechos. Es una persona lo que tengo enfrente. Después, si tiene o no tiene discapacidad, es otro tema. Y esa discapacidad puede o no, o puede ser permanente o no, puede ser transitoria. ¿Sí? Entonces, yo siempre doy el mismo ejemplo, que a veces redundo, ¿no? Santi, decime si soy pesada en esto. Pero sin ir al extremo de la discapacidad, pensemos en una adolescente embarazada en nuestra clase de educación física en la secundaria. Está atravesando un proceso que no es el que atraviesan las demás compañeras ni compañeros. Necesita de cuidados especiales, por supuesto, necesita de apoyos especiales, que Andrea Fraschetti los hablaba muy bien la otra vez en una charla, de esos apoyos necesarios, educativos, necesarios, especiales, que necesita un sujeto en determinado momento de la vida, y no se los vas a dar. Lo mismo pasaría con una persona con discapacidad. A esa chica embarazada no le vas a dar clase de educación física, no te convendría darle fortalecimiento del piso pélvico para ayudarla a un futuro parto natural si tuviese la posibilidad. Y después cuando vuelva con ese bebé y ese nuevo cuerpo, no es el profe de educación física quien está ahí trabajando con esa imagen corporal de ese nuevo cuerpo y ese estado en el que atravesamos las mujeres después de parir. Me parece que ahí tenemos un rol fundamental, ¿no? Y esto es para debate, por supuesto, pero bueno, no me voy a extender. Pero sí que nos quede claro que la resolución 311 del 2016, le puse acá la homóloga en la provincia de Buenos Aires, que se hace un año después, Nación la decreta en el 2016 y provincia de Buenos Aires en el 2017, hace que
estemos, entre comillas, insisto, obligados, porque obligados suena fuerte, pero es un derecho del otro que recibe educación. Entonces somos nosotros los encargados de hacer que ese derecho se cumpla. Esto es no dejar afuera de una clase de educación física a un niño con discapacidad. En ningún sentido dejarlo afuera. Que participe todo el año con el mismo rol de árbitro de todos los partidos no es incluirlo en una clase. Con esto es, ¿escuela inclusiva versus escuela especial? Claro que no. La escuela especial está, y lo dice la ley, para atender aquellas cuestiones que la escuela común no puede, que la escuela de nivel no puede. Porque también hay niños que son multiimpedidos, también hay niños que están en una silla de ruedas, que no ven, que no escuchan, que no pueden comunicarse, pero sí sienten y sí tienen derecho a la educación. Entonces, para esos niños con esa discapacidad tan múltiple, la escuela especial es la que viene a saber cómo acceder a que accedan a ese derecho. Ahora, un niño que es ciego y no tiene ningún otro trastorno, e intelectualmente es acorde a los niños de su edad, ¿es necesario que esté en una escuela especial? ¿O puede estar en una escuela común, incluido con sus amigos del barrio que también van a la misma escuela, y que la escuela se adapte a la ceguera que tiene? O sea, proveerle de material para que lo pueda escuchar y no lo tenga que ver, porque por supuesto no va a poder. En ese sentido es que no se oponen, conviven. Perdón. Sí o sí, la escuela especial todavía por muchos años más va a estar, porque claramente la escuela común no está preparada para todo eso, la escuela especial sí lo sabe, pero sí hay una tendencia a que nuestros niños estén en escuela común donde tienen que estar, con los demás nenes, y de ahí enriquecernos con la diversidad, ¿sí? No todos corremos de la misma manera, y un niño en silla de ruedas también corre, ¿sí? Que por ahí se le dice remar, pero él está corriendo, él tiene viento en la cara como los demás. Entonces, en ese sentido es que se plantea la escuela inclusiva como un horizonte, sin dejar de que exista la escuela especial, ¿no? Y acá les quise poner unos datos, porque bueno, decimos lindo, todo muy lindo, el diseño, la ley me obliga, el diseño lo tengo ahí, me habla de diversidad, me habla de incluir, ¿qué población con discapacidad me voy a encontrar en una clase, en una escuela común? Y acá ven que el rojo es la mitad de la población con discapacidad tiene una discapacidad del orden mental, cognitiva, conductual. Entonces uno podría pensar, fíjense, el 19% es múltiple y el 14% es solo discapacidad motriz o motora. Bueno, y después el resto de los porcentajes un poquito más chiquito, visceral, visual, auditiva. Pero podría pensar que seguramente es mucho más probable que en una escuela común me encuentre con un niño con discapacidad del orden intelectual o cognitivo o conductual, más que un nene con una ceguera. Entonces, poder prepararnos para eso, ¿no? Prepararnos es no saberme los diagnósticos, ni etiquetarlo, ni decir ahí viene el Asperger, ahí viene el Down, sino que qué tengo que tener en cuenta con respecto a esa discapacidad a la hora de preparar una clase de educación física para ese amigo que tiene esa discapacidad. Y acá, estos son datos del último censo que tenemos, y esto es un estudio nacional sobre el perfil de las personas con discapacidad, que también alrededor del 50% en personas de 6 a 14 años, o sea, niños y niñas de 6 a 14 años, tienen una discapacidad del orden mental, cognitivo-conductual. Digo los tres porque a veces no tiene académicamente, digamos, sí, bien digo, académicamente es acorde a la edad, pero desde lo conductual no, y tiene la discapacidad ahí, y eso conductual muchas veces es lo que no lo deja interactuar con el otro o interactuar con el saber que tienen para proponer los docentes. Pero bueno, este es el panorama que tenemos a la hora de ir a la escuela y quizás encontrarnos con un niño con discapacidad, ¿no? Entonces yo después pensé en algunas consideraciones para tener en cuenta a la hora de planificar una clase, que no es lo mismo el concepto de igualdad y de equidad, ¿sí? Sí, todos con el concepto de igualdad tienen el mismo derecho, todos tienen el mismo derecho a la educación. Ahora, no todos van a necesitar la misma adaptación, bueno, el dibujito ahí es claro y bueno, ya es conocido, es viejo, pero es darle a cada uno lo que necesita.
Y si el nene que tiene una discapacidad del orden conductual necesita de otros estímulos, si el silbato a ese nene le produce una excitación bien digo, psicomotriz, probablemente tenga que dejar de usarlo. No lo voy a usar porque a él solo le hace mal, es que a él le hace mal. Entonces, priorizar su derecho porque no va a poder participar de la clase en donde se desbordó. Por ejemplo, entonces puedo usar otro llamador, no siempre el silbato. De hecho, hay clases que no la vas a poder usar. ¿Y está mal? No, usas otra herramienta, ¿sí? Y siempre esa clase va a estar así, basada en el principio de equidad, en donde vos le estás dando a cada uno de tus alumnos o estudiantes lo que necesita, ¿sí? No es, bueno, yo tengo que enseñar básquet lo voy a enseñar así y esto es lo que tengo para dar. Y quizás no todos pueden acceder al básquet. Entonces poder jugar con el diseño curricular y ver qué necesita cada alumno y atrevernos a hacer otras propuestas que tienen la inclusión como premisa. Que es un desafío, que es mucho más complejo, que es más costoso, seguro, segurísimo. Pero también como docentes tenemos la obligación de que ese niño o niña acceda a ese derecho. Entonces, si realmente no voy a estar dispuesto a hacer ese esfuerzo, pues tendría que pensar que quizás no es esto a lo que me tenga que dedicar. No con esto juzgar a nadie, ni mucho menos. Me parece que es un camino que hay que aprender, que no es fácil y que muchas veces yo he escuchado en colegas o en estudiantes, en docentes en formación, entre comillas esto, la impresión que les causa. Pero eso es porque falta visibilización, pienso yo, ¿no? Romina piensa esto. Falta visibilización, no los vemos, no estamos acostumbrados, pareciera que, bueno, están pero no existen, si no los veo no me provocan nada. Entonces un poco atravesar esos sentimientos que seguramente te van a hacer mejor docente. Seguro, quizás te cause hasta enojo, porque decís, qué injusta la vida, ¿por qué a este nene le tiene que pasar esto? ¿No? Pero si me quedo parado solo ahí, no veo las posibilidades que tiene, no veo el potencial, no veo cuánto puede dar a pesar de la discapacidad, que es una situación. ¿Sí? El nene no es una discapacidad, el nene es una criatura que tiene ganas de jugar, deseos como todos. Lo mismo pasa con el sexo en los adolescentes, que uno los asexuás. Bueno, y trabajar en eso desde la educación física y lo que propone ahora la ESI es buenísimo, genial. Ahora, con todos, no con los que no tienen una discapacidad. Bueno, por eso quería tener en cuenta esto de la equidad y la igualdad a la hora de pensar en una clase, ¿no? Y otras cuestiones que puse ahí es no hacer daño en principio, no, por supuesto que no hacer daño a aquella persona que tiene la discapacidad, pero si proponemos algo que es beneficioso para ese sujeto con discapacidad, pero que no le hace daño al resto, ¿por qué no? ¿Por qué el resto no puede jugar sin saberlo a algo que es pura y exclusivamente para ese sujeto con discapacidad? Por ejemplo, por ahí siempre redunda en el mismo ejemplo, aquel nene que tenga un trastorno en las piernas y las tenga en tijeras, ¿vieron? Así. Entonces, si yo pudiera hacer, poner una banda elástica, una goma de cubierta de bicicleta, cubierta es, no, la cámara de bicicleta, en las rodillas y hacer que corra sosteniendo esa goma tirante, ¿lo voy a poner al solo o hago que todos jueguen a eso? Entonces él no es el que está diferente, todos jugamos, al resto no le hace daño y sabemos que a él, o a ella en este caso, a él, vamos a poner Pedro, le es beneficioso porque estamos trabajando reductores, porque está creciendo y si no trabajamos los músculos que hacen que el tren inferior se separe, pues se va a cortar mucho más y va a acentuar mucho más esa posición dificultosa que tiene para caminar. Así que bueno, en ese sentido no hacer daño. Tratar de... Romy, me parece que saliste. Fíjate si podés volver a entrar.
Romy, saliste. Fíjate si podés volver a entrar a Zoom, porque se cortó la transmisión, creo que saliste. Bien, estamos esperando que Romina se vuelva a conectar. Debe haber tenido algún problema. La estoy esperando para admitirla. Ahí le hice el llamado telefónico que seguramente se vio en la transmisión para no cortar la transmisión en Facebook. Pero bueno, fui recolectando algunos datos mientras ustedes participaban. Temas muy importantes que se estaban tocando, como la inclusión, la accesibilidad, el tipo de escuela especial o inclusiva, bueno, el marco legal. Así que ahí le voy a dar nuevamente ingreso a Romina, la voy a admitir, y bueno, seguramente seguirá explayándose, queda poquito, 10 minutos. Ay, acá estoy, Acá perdón. estamos, Romy. Bueno, escúchame, David, yo hice un pequeño punteo de los temas que tocaste, seguí está bien. adelante, te vuelvo a ser coanfitriona. Bueno, voy bien, voy muy rápido, No, avísame. no, vas ¿Vamos bien? excelente, los comentarios son muy buenos, muy clara, todos lo han destacado, así que continúa los últimos 10 minutitos, Romy, Dale. que no pasó Perdona, nada, todos van no a pasó saber, nada. listo, seguimos adelante. Bueno, les comparto de vuelta en donde estaba, que creo que estaba acá, ¿se ve? Sí, Romy. Ponelo el más grande, estabas Ahí ahí va, con algunas consideraciones. ahí está. Bueno, creo que había terminado con esto de no hacer daño, de pensar primero en las posibilidades del alumno, que es lo que hablábamos un poquito antes. No me puedo quedar definitivamente parado en lo que no puede, porque está en una silla de ruedas y no, saltar no va a saltar, sí, y yo tengo para trabajar salto, ¿no? Y el diseño curricular dice que tengo que trabajar salto, los demás también tienen que trabajar, porque claramente los demás también tienen el mismo derecho que este niño con discapacidad. ¿Y qué hago? ¿Lo dejo afuera porque salto no puede hacer? O quizás puedo, vieron que a veces ponemos la consigna, cada vez que veo una raya en el suelo la salto, una soga, un aro, entro, salto y salgo saltando. Y a este con silla de ruedas podría colgar sogas arriba y que vaya andando con la silla de ruedas y cuando llega a la misma señal, pero en vez de en el suelo, arriba, que simule, o sea, que haga el gesto del salto con tren superior para trabajar ese tren superior que es quien lo va a acompañar toda la vida remándole, que también como profe de educación física lo tenemos que saber porque las articulaciones del tren inferior están preparadas para la marcha, para soportar nuestro peso, porque somos bípedos. Los hombros no, los codos no, la muñeca no. Y aquel que no puede usar las piernas o el tren inferior para caminar, pues usa el tren superior. Son articulaciones más chiquitas, son articulaciones que se van a lesionar más pronto, seguramente, si no las cuido. Entonces, ¿quién mejor que el profe de educación física en la escuela, que es, volviendo a domingo hoy, que es la escuela quien va a enseñarle cuestiones que tienen que ver con la vida afuera, cuando termina la escolaridad, tiene que saber cómo cuidar sus articulaciones, cómo elongarlas, cómo tener una higiene postural, todo eso se lo va a enseñar la escuela. ¿Quién no? ¿Quién si no? ¿Por qué el profe de educación física va a estar en la escuela si no es para enseñarle eso? Entre otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, quedarme parado en lo que puede, en lo que sí puede, porque en lo que no puede no le hace bien ni a él ni a vos, tampoco, porque es muy frustrante pensar en una clase para alguien que yo pienso de antemano que no puede nada. Es muy frustrante. ¿El para qué sirve lo que se pretende enseñar? En esto es, insisto, si lo que tengo para enseñarle no le va a servir para su vida, pues ¿para qué? No tiene sentido, no encuentra el chico una lógica en eso, no encuentra placer en aprenderlo. Es lo mismo que el ejemplo que ponía de las papas hoy domingo, de pelar unas papas, y si yo tengo una técnica, le enseño, insisto en enseñarle una técnica hermosa para pelar papas, pero esas papas no las va a utilizar para hacer papas fritas y pasar un buen rato después, no tiene sentido que aprenda exactamente la técnica de pelar papas. ¿Para qué? Entonces, ¿para qué voy a enseñarle un deporte si lo voy a proponer la enseñanza de un deporte si lo voy a dejar afuera? Si no va a participar porque no puede. Siempre la misma consigna para todos. Y acá es, volviendo un poco al ejemplo de la embarazada también, ¿no? Digo,
seguramente tenga que hacer vóley. Y por ahí puedo tener un grupo aparte que esté, o esta chica embarazada que esté haciendo otro trabajo un poco más específico en función de su situación actual. Y por ahí puedo trabajar en grupos y todos hacer cosas distintas. Claro que es más complicado. Seguramente no estoy diciendo ninguna novedad. Hay muchos profes que trabajan de esta manera, permitiendo potenciar mucho más las posibilidades de cada uno. Digo, esto se acentúa mucho más cuando en el grupo tengo un niño o una niña con discapacidad. Con respecto a los hábitos, regulación y anticipación, esto lo puse para poder hablar un poquito más de estos nenes que tienen esta discapacidad del orden cognitivo-conductual, porque por ahí va a parecer aburrido, es decir, bueno, estos nenes que se sobreexcitan, que tanta cantidad de estímulos, su discapacidad mental no les permite ordenarlos y hace que se sobreexcite, que de repente estemos en clase con la seño y suena el timbre, ¡ay! Se van todos a la clase de educación física o al recreo, todo eso los desborda. Entonces, si yo logro como docente anticiparlo, le va a bajar los niveles de ansiedad y va a estar más seguro, no se va a sobreexcitar y va a poder prestarte atención. Entonces, si con el tiempo ese Pedro sabe que toca el timbre y que el profe me está esperando en el mismo lugar y yo tengo que sentarme de la misma manera, yo me anticipo, lo sé, estoy más tranquilo, estoy menos ansioso y puedo escuchar. Entonces siempre empezamos más o menos la clase de la misma manera. Y si no, lo anticipo de manera verbal. Mira, ahora va a pasar esto. Ahora seguramente voy a ir a buscar las pelotas y las voy a repartir y se las voy a dar a cada uno en la mano, así que me vas a esperar sentado. Y todo esto, si yo se lo puedo anticipar, es mucho mejor para bajarle los niveles de ansiedad. Por eso pasa, fíjense, anímense alguno a cambiarle el final de un cuento que le leyeron siempre a un nene, o a uno de los hijos. Anímate. El nene necesita escucharlo una y mil veces ese cuento con el mismo final para anticiparlo porque le da seguridad. Entonces, él sabe que el lobo no se termina comiendo a Caperucita, Caperucita no termina en la panza del lobo, digo, un ejemplo pavo, y eso le da seguridad, hace que todos sus sentimientos o sus emociones las pueda atravesar de una manera más segura. Lo mismo pasa con un niño con discapacidad conductual o mental. Entonces poder anticiparme, lo mismo para terminar la clase, sobre todo en pileta. Nosotros en el instituto lo que hacemos es, porque convivimos con discapacidades de este orden y netamente motrices, entonces al nene que no tiene esta dificultad no lo percibe, le da lo mismo. Pero aquel que sí la tiene, nosotros cuando vamos a terminar la clase juntamos todas las manitos en el medio, que creo que lo hace todo el mundo, pero en nuestro caso tiene un objetivo concreto que es anticiparlo. Es las manitos en el medio, 1, 2, 3, pileta libre, y él con el tiempo va sabiendo, va entendiendo que después de ese ritual de pileta libre me queda un ratito en la pileta y me voy a cambiar. Porque a otro nene que no tiene ese trastorno le decís, bueno, a cambiarse y se va. Ahora quizás a este nene que tiene este tipo de trastorno, esa situación lo desborda, porque él no estaba preparado para de repente cambiar de actividad. Entonces yo con ese ritual ya va entendiendo de a poco que queda un ratito de pileta y me voy a cambiar. Entonces me voy a cambiar tranquilo, porque sé lo que tengo que hacer en unos 5 minutos. Parece una pavada, pero si nosotros la sabemos, la tenemos en cuenta y le ahorramos este desborde a esa criatura. Trabajo en equipo, que a veces el equipo, en mi caso, en el instituto, el equipo está compuesto por todo eso que yo les dije, TF, o sea, terapista físico, ocupacional, fonoaudiólogo, psicólogo, trabajando codo a codo. El psicólogo, sobre todo cuando, que nos pasa mucho en la pileta, ese nene que nos se quiere meter porque ese cuerpo no gusta desnudar, entonces ahí psicología nos ayuda un montón y nos dice qué palabras utilizar, qué herramientas, cómo convencerlo, cómo hacerlo sentir bien con su cuerpo, porque a veces hay cosas que se nos escapan como docentes. Entonces todas estas disciplinas que vienen a trabajar de manera interdisciplinaria hacen que nuestra oferta sea mucho más adecuada, mejor. Pero a veces ese equipo no es completo en todos lados, y pensando en la escuela, una escuela que tenga un gabinete psicopedagogo en donde esté el trabajador social, la trabajadora social y la psicopedagoga, es un equipo casi completo, pero hay escuelas que no.
Y a ese equipo yo le agregaría a la familia, que es con quien trabajamos nosotros en INAREP también, pero en la escuela me resulta fundamental pensar en la familia. ¿Quién más que mamá o papá o el que lo cuide todo el día va a saber acerca de ese nene? Entonces, ¿por qué no preguntarle, mami, papi o quien fuera, ¿cómo lo pasás de la silla al suelo? ¿Se puede pasar de la silla al suelo? En el caso de que no pueda contestarte el niño, pero si el niño puede hablar él. ¿Cómo andás, Pedro? ¿Vos te salís de la silla en algún momento? ¿Podés sostenerte parado? ¿Qué te parece si trabajás en el suelo? ¿Has trabajado en el suelo? Y poder sacarlo de esa silla donde va a estar todo el día, estás todo el día, ¿no? Y no está en la silla cuando está en terapia. Entonces, como un castigo. Y no, poder salir y trabajar en el suelo, ¿por qué no? Pero a veces nos da miedo, porque si lo muevo, y si le hago mal, y si justo le agarré un bracito y le hago mal, ¿qué le digo al padre? Entonces, ¿qué mejor que trabajar en equipo con el papá? Si puedo contactarme con su terapista físico o el equipo, en el mejor de los casos, que el nene haga tratamiento afuera, es genial también, ¿por qué no? Si puedo pedir como docente de la escuela una cita con esa familia, como lo hace la seño, ¿por qué no? Porque el profe de educación física no puede juntarse con la familia y hablar acerca de la disponibilidad motriz de ese nene. ¿Por qué no? Así que bueno, en ese sentido, trabajar en equipo. Santi, no te escucho. ¿Me estás hablando? Ahora sí, Ay, sí. sí. Sí, Romy, no sé qué parte llevás de la charla. Nosotros Y por el ya tiempo terminamos, estamos... porque sí, ya terminamos. Ahí era hablar un poco de las barreras que ya lo hablamos, en lo actitudinal y esta parte Bien. de cerrar, de que la actividad física, si no es gratificante, no es saludable. O sea, que se hace actividad física justamente haciendo actividad física. Así que era un poco para cerrar eso y Mira, me Romy, siento, viste que voy, hablo por ahí mucho. podés cerrar con los aportes que han hecho algunos profesionales que te estuvieron escuchando, como Celeste Ripeta, Damián Pons, Micaela Núñez, Lucía Cacciatori. Algunos hablaban de las barreras arquitectónicas, que ahí lo veía, el acceso a las playas en Mar del Plata, gimnasios, natatorios. ¿Qué tenés para decirnos de esto? Mirá, justo se anticiparon a la plaquita. Está muy bien, sí, y hay un montón. Con respecto a las playas, esta es mi opinión y es un poco vergonzoso que en más de 40 kilómetros de costa no tengamos todas las playas accesibles. Nosotros con el INAREP lo que vamos es a Perla Norte, que ha hecho accesibilidad casi completa, tiene guardavidas exclusivos para, y esto también es una discusión, porque bueno, tiene un espacio exclusivo para personas con discapacidad, entonces no sé qué tanto inclusión, más bien segregación sería, ¿no? Pero bueno, por lo menos la persona con discapacidad puede acceder desde arriba, desde la vereda donde pasa el colectivo, hasta el mar, ¿no? Con todas las adaptaciones que necesite, y eso es fantástico, no pasa en toda la costa. También pasa que, y hemos tratado de hacer algo, viste los canteros que están en la Sí, avenida, en el Boulevard Marítimo, sí, hay personas que tienen que ir caminando con dificultad, con la mochila, el hijo, porque todo, tiene una discapacidad, pero tiene hijo, va a la playa, tiene que llevar la claro, claro. reposera, tiene que caminar 2 cuadras hasta el semáforo que le permita cruzar esos canteros porque no están abiertos. Entonces, subir todos esos peldaños de Sí, cantero, que son tremendo. como 3, es un horror. Entonces digo, Claro, mirá qué pavada, ¿no? Qué cosa qué fácil sería hacer el pase peatonal el en acceso. todas las cuadras, no en cada 3 o 4 que hay un semáforo. Entonces, bueno, sí, Mira, creo que es un Romy, desafío. sí, tal cual. Una chica, Lucía Cacciatori, pregunta si el profesorado de educación especial tendría que tener más vínculo con todos los demás profesorados. Yo creo que sí para esto de no estar aislados, ¿viste? Claro, Así como el profe de educación física tiene que estar en los otros profesorados, digo, y que lo está en el 19, el profe de educación, hay una materia que es de educación claro. física y está buenísimo. Me parece que educación especial también, lo que pasa es que en esta tendencia de no estar segregados en la educación especial, aquel que tenga una discapacidad cualquiera, leve, moderada, severa, eh, un poco la educación especial queda para suplir esa necesidad imperiosa del multiimpedido. Claro. Eh, pero bueno, creo que sí, que estaría bueno. Bien. Bueno, Romy, te agradezco muchísimo tu tiempo. Ha sido magistral la clase que has dado, la charla que has brindado, muy clara. Seguramente cuando la veas en tu casa más tranquila la vas a disfrutar un poquito más que la tensión que por ahí lleva a hacer este tipo de actividad. Pero Sí. bueno, desde el instituto y desde la institución
del Quilmes y del Instituto de Formación Docente, te queremos agradecer y seguramente seguiremos en contacto. No, gracias a ustedes por la oportunidad, perdón el lapso ese, no sé qué habrá pasado, algo seguramente toqué, así que bueno, pido perdón por eso, porque es una desprolijidad y ustedes están haciendo las cosas de manera excelente, y agradezco la oportunidad de verdad y a todos los que estuvieron ahí del otro lado bancando, así que muchas gracias, Bueno, Santiago, por tu amabilidad. por favor, un placer, y siempre con esta situación que vemos es excepcional, lo de la pandemia, podemos tener excepciones también en la charla, así que está todo bien. Bueno, vos Bueno, te gracias. retirás y yo dejo de transmitir. Nos vemos. Dale, gracias, muchas gracias.